Recording in progress. ¿Y la tercera cuál era? ¿Cuál es la segunda? La tercera, perdón. Miren, acá. Infiltrados pulmonares difusos. Es decir, ya el paciente va a estar con manifestaciones radiológicas. Entonces, va a tener ya agua en el, en el, en el alveolo. Hoy en la mañana les pedí que lean un concepto, que miren una imagen que está en Harrison. Entonces, esto de acá sería así. Entonces, estos van a ser los tres componentes. Bien, y si nosotros nos vamos a digamos, a seguir graficando esta imagen, entonces acá en la definición que nos trae Harrison, acá tendríamos nosotros que poner cambios infiltrados, acá. Miren, estos van a ser los infiltrados que tienen que aparecer en este, o sea, vean ustedes, son cambios radiológicos. Bien, ahora, para entender todo esto que estamos viendo, hoy en la mañana les envié esta diapositiva. Con esta diapositiva, nosotros vamos a explicar de una manera muy sencilla todo lo que queremos para que se termine de entender. Esta diapo es muy buena por lo siguiente. Resulta de que lo que a mí me gusta de esta diapositiva es lo siguiente. Siempre les digo, aquí tenemos, ¿dónde está? Así. ¿Esto cómo hago para ponerlo vertical aquí al lado izquierdo? Acá. ¿Qué quiere hacer, doctor? Sí, esta pestaña, la estoy moviendo. Quiero ponerla así vertical para que no nos estorbe. Nosotros no vemos nada. Bueno, yo no puedo ver nada, yo solo veo la diapositiva. O sea, Ah, ya, perfecto. Es que yo tengo una pestaña que me estorba. Bueno, entonces, escuchen, jóvenes. Esto es normal. Concéntrense en el endotelio del vaso. Miren, endotelio del vaso. Aquí tengo los neumocitos o células epiteliales tipo 1. Miren. Aquí tengo los tipo 2. Y ven acá, esto de acá que ustedes ven es el procolágeno. Miren, y hay un procolágeno y hay un neutrófilo. Entonces, cuando lo que yo les he querido decir que en la insuficiencia respiratoria, en las neumonías graves, en los pacientes con broncoaspiración, en los pacientes que sufren un accidente de cerebrovascular y se broncoaspiran, ¿qué va a pasar? Acá vamos a tener nosotros una fase aguda donde estas células epiteliales, estas de acá, los neumocitos, van a sufrir una lesión junto con las células alveolares también, no solo estos neumocitos, sino hay dos acá, dos tipos de células. ¿Y qué va a pasar? Estas células alveolares van a empezar a alterarse y el surfactante va a dejar de trabajar. Entonces, estos alveolos se van a juntar, eso se llama colapso. Por otro lado, vean acá, los neutrófilos están liberando, acá, los neutrófilos están liberando leucotrienos que son inflamatorios, el factor activador de plaquetas, oxidantes, proteasas. O sea, si decimos proteasas, le va a quitar la estructura natural al alveolo y a sus tabiques. Y acá
Esta célula endotelial va a atravesar, aquí hay una verdadera inflamación. Entonces vean ustedes, la célula endotelial atraviesa, llega al intersticio y se liberan acá todas estas sustancias también, leucotrienos, oxidantes y proteasas, que van a dañar esta célula epitelial y este neutrófilo va a entrar acá y va a hacer estragos en el alveolo. Entonces, en el esquema que yo les hacía el día de ayer, tenemos un alveolo lleno de moco, tengo un intersticio engrosado. Por lo tanto, la difusión de oxígeno aquí va a ser malísima. Consecuentemente, nosotros vamos a tener hipoxemia, que es la primera fase del paciente con distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria. Luego, en la otra, en la diapositiva anterior, en esta diapositiva, acá, teníamos nosotros la definición. Disnea importante. ¿Por qué disnea importante? Porque aquí se está llevando a cabo la inflamación. Mire, sustancias tensoactivas inactivadas, es decir, anota esto por favor, Android. ¿Por qué en el síndrome de distrés respiratorio o en la insuficiencia respiratoria aguda hay colapso? Porque hay daño de las células de los neumocitos tipo 1. ¿Dónde están los tipo 1? Acá. Miren, esta célula, neumocitos tipo 2, esta es la 2, esta célula endotelial se va a fregar, no va a producir surfactante. Entonces va a dar necesariamente a una célula, a un alveolo que no tiene surfactante, y va a haber una tendencia al colapso. Luego tenemos la formación de las membranas hialinas, que es por la ausencia de los neumocitos tipo 1. Entonces, aquí tendríamos ya entonces explicado lo que va a suceder. Disnea intensa de comienzo rápido, consecuencia del daño endotelial. Y tercero, ya va a aparecer la imagen ya consolidada del daño alveolar y del daño intersticial. Bien, entonces esto hemos aclarado en definición. Y no se olviden que también hay hipercápnica, como habíamos resaltado. Resumen, podemos tener insuficiencia respiratoria aguda directa, la neumonía, la broncoaspiración, o sea, el paciente está inconsciente, parte del contenido del estómago se va al pulmón, eso es broncoaspiración, golpe directo, un accidente de tránsito, contusión, casi ahogamiento o algún tóxico que se pueda inhalar. Y las lesiones indirectas, esta es la más común, fractura de varios huesos, de las costillas especialmente. Esto va a generar un tórax flácido. Los TEC, el paciente con TEC, si tiene lesión del tronco, no va a respirar bien, se va a broncoaspirar y consecuentemente vamos a hacer distrés respiratorio. Las grandes quemaduras, todas esas interleucinas 8, factor de necrosis tumoral, no solo se van a liberar a nivel de la piel, sino también se van a liberar a nivel de- del pulmón, sin que el pulmón esté quemado. Esto parece no común, pero cuando ustedes tengan un paciente que estaba bien y que está recibiendo transfusión y de repente a las 2 horas no está pudiendo respirar, le hacemos una gasometría, tiene una hipoxemia, ya la semiología está dada porque no puede respirar, y hacemos una radiografía de tórax y vemos esos infiltrados alveolares, ya eso es consecuencia de la transfusión de sangre. Sobredosis de fármaco, es decir, no hay una gran lesión del pulmón, digamos, pero el paciente con fines de suicidio toma medicamentos que afectan el bulbo raquídeo. Consecuentemente va a haber una hipoxemia. Las pancreatitis, los cortocircuitos cardiopulmonares. Ahora, estoy obligado, esto es una diapositiva de actualización que no mencioné el día jueves. De acuerdo a la oxigenación
de acuerdo al comienzo, de acuerdo a la radiografía y de acuerdo a cómo está la aurícula izquierda, voy a evaluar la magnitud. Esto tienen que aprender. Anote, Audrey, por favor, la pregunta. Listo, doctor. Estoy lista. Ya, la pregunta es la siguiente. Estoy en la diapositiva 10. ¿Cuál es la magnitud que debo tomar en cuenta para la evaluación? ¿Cuál es la magnitud que debo tomar en cuenta? No, no es magnitud. ¿Cuáles son los elementos importantes, sería? ¿Cuáles son los elementos importantes que se toman en cuenta para evaluar la gravedad de la oxigenación? ¿Ya está? Ya está, doctor. Ahora, este es el elemento. Miren, tengo que tener el, el, esto se llama PAFI. ¿Qué dice aquí? Las dos primeras letras. Presión. No, 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 las dos primeras letras. Digan qué palabra forma. ¿Va? Ah, Sí, 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 correcto. Y esta, espérenme, ¿sí? O, PAFI. ¿Sí, no ve? PAFI. ¿Me siguen? sí, doctor. No Sí. ya. Entonces, ¿qué es PA? Es el grado de hipoxemia, es la PO2. ¿Qué es FiO2? FiO2 es cuánto de oxígeno está recibiendo el paciente. En aire ambiente, 21%. Cuando le metemos por cánula, 30-40%. Eso va en porcentaje. Entonces, ¿cuál es la respuesta a lo que yo le acabo de decir a Audrey? Para evaluar la gravedad de la oxigenación, yo tengo que medir PAFI. Tengo que tener la saturación, la gasometría, cuánto de PO2 tiene el paciente. Y esa gasometría, ¿con cuánto de FiO2 se hizo? Es decir, ¿con cuánto fue el porcentaje de oxígeno? No se olviden que en forma natural es 21%. Pero si ustedes ven que le estamos dando 5 litros de oxígeno, entonces es 40%. Ahora, si el paciente está entubado, hay un botoncito que dice FiO2, entonces le vamos a dar 60% de oxígeno. Entonces yo tengo una gasometría, digamos, con una presión parcial de oxígeno, digamos, de 70, pero con una FiO2 de 70%. Entonces, cuando yo hago esa división y mi resultado es menor a 100, este paciente está como la fotografía que les estoy mostrando acá. Está muy mal. Porque si ustedes ven, ¿dónde puede difundir oxígeno este paciente? ¿Dónde puede difundir oxígeno? Está todo con moco. Todo ese alveolo está colapsado porque los neumocitos no están produciendo surfactante. Entonces, este paciente está con un PAFI grave, es intenso, menor a 100. Pero, ¿qué pasa si el PAFI es entre 200 y 100? Es moderado. ¿Y qué pasa si el PAFI es menor a 300? Es leve. Entonces, esto es vital que yo actualice porque solito el PO2 no me evalúa la gravedad. Es un parámetro más del diagnóstico, digo, del criterio de insuficiencia respiratoria. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Doctor, disculpe. ¿Cómo queda la PAFI en milímetros de mercurio? Disculpe. En realidad son dos valores diferentes, ¿no? Bueno, la FiO2, el hecho de dividir. A ver, hago un ejemplo. El paciente tiene una gasometría. A ver, estamos en la diapo 2, me hacen recuerdo. Diapo 2. Diapo 2. A ver, una gasometría. Pongan paciente con un PO2 de
60 milímetros de mercurio. Y el FiO2, la máquina, el ventilador marca 21%. Dividan 60, les dije, ¿no? Sí, doctor. Ya, entre 21, entre 60, entre... ¿Cuánto les di la FiO2? 21, doctor. Y uno. No, no, no. Ese 21, no, 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 no. 60, pongan 70% de oxígeno. Entonces dividan 60 entre 70. ¿Cuánto da? 0,86. Ese es 86%, pero ojo, es con oxígeno. Cualquiera diría que está libre, ¿no? O sea, ahora, pongan el mismo 60, dividan una FiO2 de 21. 2,86. 60 entre 21. Sí, 60 entre 21, 2,86. A ver, 60 entre 0,21. ¿Cuánto da? 200, Ya, entonces hay que 285,71. dividir el porcentaje, que yo les decía 21, hay que convertirlo a porcentaje. Entonces este paciente tiene una PAFI de 221, o sea, está con una hipoxemia leve. Ahora, bajémosle a 50. Divida 50 de PO2 entre 0,21, que es una FiO2 de 21%. 238. Ah, ya, divida 50 entre 0,40. 125. Eso. 50 entre cuánto le dije? Entre 0,40, ¿no? Sí. Entonces, miren, este paciente tiene una oxigenación, una PO2 en sangre de 40 milímetros de mercurio, y yo le estoy poniendo 5 litros de oxígeno. Eso equivale a un FiO2 de 40. Entonces, yo divido esto entre 0,4 y vean cómo la PAFI va bajando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que la PAFI mayor a 200 o menor a 200 es leve. Menor a 200 a 100, moderado. Pero ya con PAFIs de 100, menor a 100, el paciente está grave. Entonces, así evaluamos la gravedad de del paciente con insuficiencia respiratoria. Otro criterio, esto también lo menciona Harrison. Esta señora empezó a toser hace una semana, después de la lesión clínica o de los síntomas respiratorios nuevos. Esto es agudo. Le hacemos la radiografía y tiene ese infiltrado de condensación, que es este de acá, infiltrado de condensación. Bien. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene insuficiencia cardíaca? Una insuficiencia cardíaca confirmada va a dar también los mismos infiltrados. Los mismos. Entonces, vean ustedes acá, en el criterio, ¿qué dice acá? Acá. Ausencia de hipertensión de aurícula Exacto, izquierda. exacto. Entonces, para hablar de insuficiencia respiratoria aguda de origen pulmonar, ¿qué no tiene que haber? Hipertensión de aurícula izquierda. Exacto. Por lo tanto, no tiene que haber ni hipertensión al final de la vena del ventrículo izquierdo. Recuerda, el volumen de fibra diástole del ventrículo izquierdo era 8. O sea, no puede estar elevado, porque si yo elevo, ¿te acuerdan de las presiones retrógradas? Si yo elevo la presión en el ventrículo izquierdo, elevo la presión en la aurícula izquierda, voy a tener edema pulmonar, pero de origen hipertensivo. No tiene nada que ver eso con resfrío, ¿no? Entonces, esto tiene que estar ausente. ¿Estamos? Y eso ¿Me se hace siguen? evaluando, la presión del ventrículo Del ventrículo a través de auricular. una ecografía. Ah, una ecografía. Ok, O sea, doctor. ustedes, a ver, si esta diapositiva
Yo les digo que el paciente estuvo con tos, con fiebre y sale un dengue, un COVID positivo. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa de ese edema alveolar, de ese edema endotelial, de la presencia de tejido hialino, de la ausencia de surfactante? ¿Un virus? ¿Un virus? Pero si ese mismo paciente viene con 230 de presión arterial, doctor, yo estaba bien hace una hora y no tomé mis remedios para la presión. Tengo 230, 240 de sistólica y tiene lo mismo, tomo la misma radiografía. Ah, es cardiogénico. O sea, hay edema también, pero el edema no es por infección. Por eso es importante esta toma. Entonces, la pregunta, los criterios, anote, Audrey, criterios para diagnosticar este, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Listo, doctor. Amarillo. Ya, es esta. Se tiene que ver el modo del comienzo, las radiografías. ¿Y qué tiene que haber sí o sí en las radiografías? No, lo voy a hacer más específico. ¿Qué cambios radiográficos tienen que haber en un paciente con insuficiencia respiratoria, con distrés respiratorio? ¿Qué dice ahí? Edema pulmonar, No, acá. opacidad bilateral, consistente con edema pulmonar, Exacto. Entonces, esto es opacidades. La respuesta es opacidades, que no se explican del todo por derrame. O sea, no es por colapso lobular, no es por otra cosa. Es de origen, en este caso, infeccioso. Ahora, es importante de que en la radiografía, en el distrés respiratorio por hipertensión, aquí, fíjense este detallito. El edema hidrostático no es la causa primaria de la falla respiratoria. Esto es complicado lo que les estoy diciendo. ¿Lo entienden? se refiere a que que puede estar relacionado con la hipertensión, o sea, que el edema no siempre es por alguna infección respiratoria, que sí puede ser por algo cardiogénico. ¿Quién dijo eso? Y Jonathan Mendoza, doctor. Puta, Jonathan, está en un avión usted. Está excelente. A ver, jóvenes, escuchen. Está bien, Jonathan. Esto quiero mostrarles acá. Atentos, por favor. Inicio. Dibujo. Miren esto. ¿Dónde termina el conjunto de estos capilares? En la aurícula izquierda, Perfecto. ¿Y esto? en el ventrículo izquierdo. Perfecto. Bien. Hasta acá todos me siguen, ¿cierto? Hola. Sí, doctor. Pero usted está solito, Jonathan. Yo tengo 42 alumnos. ¿Los demás están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Oh, sí, escuché suficiente. Es que yo no soy sordo, oiga. Me ponen nervioso. Yo un día, no sé si les conté que un día me dejaron solito haciendo clase unos alumnos. ¿En serio? O sea, ¿no la ¿En serio? respondía? No, nadie. Tenían un examen al otro día y decidieron no escucharme. ¿Cómo me di cuenta? Nadie respondía. Bueno, escuchen esto, caballeros. Si yo estoy hablando de hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca descompensada, esta presión del ventrículo izquierdo tiene que estar muy elevada. Eso para repasar también el tema este. Y habíamos dicho que lo normal era 8, pero le vamos a poner un valor ahora a esta de 35. Entonces, si yo tengo acá 35 de presión, ¿cuánto va a ser en la aurícula izquierda? 48, 50. No, pongámosle un 40, digamos, para que esta presión venza esta. ¿Estamos? Estamos haciendo un concepto anterior. Entonces yo con 40 puedo vencer el 35.
Y para vencer el 40, ¿cuánto va a ser aquí en el... Esperen un ratito. ¿Cuánto va a ser acá? Entonces, ¿cuánto va a ser a nivel capilar para vencer esta presión? ¿Cuánto va a ser esta presión hidrostática capilar? 45. Exacto. Lo normal era 7, ¿no ve? Entonces, a esto es lo que me voy. Entonces, esta presión va a ser 45. Y fíjense el término que usé. Dije presión hidrostática capilar, paréntesis, normal, recordatorio, 7 mmHg. Es un recordatorio. Entonces, es normal, pero el paciente tiene 45 mmHg. Entonces, a eso me estoy refiriendo con el texto. Cuando es cardíaco, la explicación de la fisiopatología del edema intersticial es por un aumento de las presiones de la presión capilar hidrostática. Este es el mejor ejemplo que acabo de darles. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de edema o distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria de origen cardíaco, perdón, de origen cardíaco es aumento de la presión hidrostática capilar. Y si yo digo de origen, aquí yo pongo edema pulmonar de origen infeccioso, ¿cuál es lo característico? ¿Qué tengo que poner acá en fisiopatología? ¿Qué es lo que caracteriza? Aquí digan lo que hay acá. Digan lo que hay acá. Vamos. Abran su Telegram si quieren. Citocinas, neutrófilo. ¿Ya? Un proceso ¿Eso qué causa? inflamatorio. ¿Cuál es la respuesta? Inflamación. Eso no es lo que causa Inflamatorio. una abertura del epitelio y por lo cual ¿Ya? ¿Y eso qué hay se ingreso. llama? Inflamación es un proceso inflamatorio. Aumenta la permeabilidad Eso. El segundo. ¿Lesión de quién? del, del epitelio o lo de los mocitos ¿Qué es el epitelio alveolar? alular. Tercero, Al haber lesión, hay aumento de la permeabilidad y entra menos surfactante. menos surfactante. ¿Lleva a qué? Lleva al colapso, ¿no ve? O sea, con esto, señores, les estoy mostrando, son dos patologías que pueden tener la misma manifestación clínica, pero acá es por aumento de la presión hidrostática y aquí es por un problema de inflamación. Esto es inflamación que se caracteriza, para hablar de inflamación, hay aumento de la permeabilidad, neutrófilos, interleucina 1, factores, aquí vamos a ver, ¿qué tengo acá? Miren, el PAF, oxidantes, proteasa, leucotrienos, y que todo esto va a ser liberado por el neutrófilo. O sea, todo esto va a producir la inflamación. ¿Ya? Entonces, es importante esta diferencia que estamos haciendo, ya lo tienen gráficamente. Bien. Acá tengo etiología, ya comentamos de las etiologías, y estas las menos frecuentes, ¿no? Los traumatismos, las transfusiones múltiples. Eso ya lo comenté. Luego, esto es interesante porque toda la clase se va a basar en esto. Tengo una fase exudativa, una fase proliferativa, 14 días, y tengo una fase de fibrosis.
Entonces aquí tenemos, en la fase exudativa, tiene como característica notable el edema alveolar temprano y el infiltrado de neutrófilos que acabamos de ver en los pulmones. O sea, hay aumento de la permeabilidad y presencia de neutrófilos a nivel de los pulmones. Pero recuerden que si estamos diciendo aumento de neutrófilos en los pulmones, estamos diciendo esto, que los neutrófilos van a liberar leucotrienos, PAF, oxidantes, proteasas, y esto van a producir una lesión de los neumocitos tipo 1. Doctor, tengo una pregunta. Si el neutrófilo pasa al Alveolo. alveolo y va a producir elastasa, y la elastasa también destruye la pared, los tabiques Sí, 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 septales, los tabiques, sí, sí. y puede ser parecido a un enfisema igual después. Pero ¿sabe qué? Es tanto el moco que hay ahí. En el enfisema no hay moco. No, no En el hay. enfisema hay elastasa y destrucción de tabiques. Mm, ok, Aquí hay doctor. moco. ¿Ya? Ok, Bien. doctor. Ahora, y luego tenemos la fase de fibrosis cuando hay fibrosis. ¿Y con quién asocian fibrosis? Fibroblastos. Bien, básicamente fibroblastos. Entonces, eh, otra pregunta, note, Audrey. ¿Cuáles son las tres fases evolutivas del, eh, del síndrome respiratorio del adulto? ¿Cuáles son? Ponga ahí respuesta: exudativa, proliferativa y fibrosis. Bien, Listo, ahora, doctor. perfecto. Aquí está ya la pregunta. Vamos a hablar, todo esto, estas 15 diapos van a ser de exudativa. ¿Qué hay? Daño del endotelio alveolo capilar, cierto. ¿Daño de quién? De los neumocitos. Eso ya lo habíamos comentado. Luego tenemos, esto es lo mismo, fase exudativa, las membranas hialinas, ¿cómo se forman? Fíjense, pasa tanta proteína al intersticio por el aumento de la permeabilidad, pasan proteínas, bueno, está también permeables, pasan proteínas también al alveolo, y estas proteínas plasmáticas, más los restos celulares, que son neutrófilos, que son las membranas hialinas, o sea, el producto de la lesión de los neumocitos, hay una lesión del surfactante, ya no hay surfactante. Todo eso es consecuencia de la fase exudativa. Y esto me va a dar membranas hialinas. Luego tengo acá, acá. Este es otro de los detalles que a veces el alumno no lo toma en cuenta. Concéntrense en esto. En esta fase vamos a tener los vasos pulmonares alterados. O sea, ¿qué pueden tener estos vasos aquí? Microtrombos. Acá, activación de la coagulación. Acá. Si yo tengo, bueno, primero va a haber daño del endotelio de acá. O sea, esta inflamación, esta infección va a causar daño del endotelio alveolo capilar. Esto le va a quitar su sistema de protección contra la trombosis. Por lo tanto, vamos a tener acá microtrombos. Vamos a tener, como aquí no va a haber ya oxigenación, escuchen esto, aquí ya no hay oxigenación, vamos a tener aumento de la resistencia vascular, o sea, vasoconstricción, y aquí va a empezar la hipoxemia también, o sea, va a empezar a agravarse la hipoxemia. Dicho de otra manera, entonces, como ya conocen el esquema, el básico, ya va a ser fácil que me entiendan. Ya. Entonces, ¿el básico cuál es? El esquema básico era endotelio dañado, así, y este endotelio dañado va a ser una
un elemento importante. Ahí está, para que tengamos microtrombos. Entonces, ¿por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque ¿quién protege a la formación de trombo? La proteína C y la proteína S. Entonces, el endotelio protege o evita, mejor dicho, el endotelio evita la coagulación. Eso es lo que hace nuestro endotelio. Pero acá hay disfunción del endotelio. Al estar dañado, se produce, al estar dañado, se producen trombos. Ahora miren acá. Entonces, estos trombos los vamos a representar en nuestro dibujito así. Acá. Vamos a representarlo así. ¿Ya? Eso hace nuestro. Entonces, miren ustedes, empiezan a ver trombos. Acá. Bueno, y ahora, ¿qué va a pasar en nuestro endotelio? Aquí. Estos son mis neumocitos, también están dañados. También hay aumento de la permeabilidad. Y acá, no se olviden que hay un exudado. Entonces, ya este oxígeno, obviamente, va a tener dificultades para llegar acá. Va a haber mucha dificultad. Entonces, esto ya está generando hipoxemia. Entonces, ya está generando hipoxemia menor al 60%. Pero el texto decía que se produce vasoconstricción. Entonces, ¿qué sucede en los alvéolos donde están mal oxigenados? Primero voy a tener esto y todo este oxígeno que tengo acá, fíjense, yo tengo acá oxígeno, tengo un poquito de oxígeno que está llegando de la aurícula derecha, ¿no ven? La arteria pulmonar. Todo este oxígeno no oxigena, no hay intercambio acá. Entonces el organismo es sabio, miren lo que hace. A ver, miren lo que hace. El organismo es sabio. El organismo lo que hace es lo siguiente. Doctor, ¿eso es el ventrículo o aurícula derecha? Ventrículo derecho. Ah, ventrículo derecho, ok. Sí, pero no lo aprende de memoria. Ahorita le comento. No lo aprende de memoria. Mire, ¿por qué derecho? ¿Por qué derecho? Porque del derecho está llegando sangre al pulmón. ¿Qué arteria? La arteria... ay, Es ay. una vena, pero ¿qué Sí, arteria sí, es? la arteria pulmonar. No. Correcto, correcto. Entonces, acá vamos a borrar esto. Borro eso ahí. Y aquí tengo, miren, así. Entonces, lo que estoy recordándoles acá, que el ventrículo derecho, a ver, espérenme, que el ventrículo derecho siempre va a conectar. ¿Con quién va a conectar? ¿Con quién va a conectar? Con la arteria pulmonar. Claro. Y ahora miren esto, miren esto, miren esto. Entonces, esto es número 1 y esto es número 2. ¿Y qué es el número 2? ¿Qué es? ¿Qué es?
Vasoconstricción. Correcto. Anótese otro punto. Miren, ¿está Carol o Carolina que me está ayudando? La que me ayuda a anotar los nombres. No está, ¿no? ¿Hola? ¿O es Carol? Bueno, sabía que era Carol. Entonces, miren acá. Miren, ahí. Lo vamos a hacer bonito. Vasoconstricción. Entonces, ¿para qué hay vasoconstricción? Para que esta sangre que va a oxigenar mal, porque aquí hay oxígeno, ¿no ven? Esto va a llegar a otros alveolos que no tengan daño. O sea, esto se llama redistribuirse. Entonces, se va a redistribuir a otros alveolos que no tengan daño. Entonces, esta sangre, esa vasoconstricción, es para que la sangre vaya a lugares mejor oxigenados. ¿Listo? Pero no puede cumplir, o sea, no es suficiente. Ya, entonces está la vasoconstricción y luego tenemos, aquí tendríamos el número 3. Listo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Ya, entonces, aquí, ¿qué título le vamos a poner? Título, título. Sistema de compensación. ¿Saben qué, señores? Este podría ser cómo la hipoxemia distribuye por la vaso, cómo distribuye la sangre por la vasoconstricción a lugares mejor oxigenados. Listo. Pero esa sangre sería la sangre venosa, ¿no, doctor? La que llega del ventrículo Claro, derecho. pero es que esto va a ir a lugares mejor oxigenados. ¿Para qué? Para que aquí se nutra de oxígeno, ¿no? Claro. Entonces esto se va Entonces, a nutrir de oxígeno. la sangre venosa tiene un poco de oxígeno. No mucho, pero tiene poco. Sí, pero es que, a ver, lo que tal vez no logré hacerme entender. Ya. Esta sangre pasa por acá y tiene que ser oxigenada, ¿no? Mire, eso es lo fisiológico. Pero aquí no es bien oxigenada. Entonces esta sangre alveolos, va a buscar alveolos así, que no tengan lesión. Fíjense acá, estos alveolos, dentro de la inflamación, aquí vamos a poner dentro del eh, sistema, el estrés del SR. ¿Cómo es la abreviatura de la lesión? ¿Me recuerda? Es distrés. ah, Dentro del distrés respiratorio. Doctor, ¿SRA síndrome respiratorio agudo? ¿Cómo? SRA síndrome respiratorio agudo. SRA.
Insuficiencia. Falta la I, ¿no? Bueno, falta la I, me parece. Ya. Entonces, dentro de este distrés respiratorio, aquí lo que yo quiero anotar para que lo entiendan, hay sectores que están sin lesión, sin inflamación. ¿Listo? Entonces, este oxígeno va a ir a estos lugares donde no haya inflamación. No sé si ahora me dejo entender. O sea, Sí, no ahora sí todo el aparece. pulmón va a estar dañado. Van a haber partecitas que no están dañadas. Entonces la vasoconstricción es para que como que vaya un poquito más lenta la sangre y se capte mejor ese oxígeno de los lugares, de los alveolos que están bien perfundidos. Exacto, y bien ventilados sería. Ah, perdón, bien ventilado, sí. No, y perfundidos también. Sí, señor. Y perfundidos también. Claro que sí. Entonces vamos a borrar esto. Ahí. Y esto lo vamos a poner acá. Ahí. Voy a borrar esto y lo vamos a poner esto acá. Dos. Y borro este concepto. ¿Qué otro número falta? Este es oxígeno, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Doctor, una pregunta. ¿Y con el tiempo qué va a pasar con ese alveolo dañado? Va a recuperar. Va, Va a entrar entra en recuperación. Entra en recuperación. Ya está. Ahora, ¿por qué me tomé un tiempo de explicarles este concepto? Porque aquí tenemos lo siguiente. Dice, acá está. En la fase exudativa hay lesión clave, ¿no ve? En el arterio alveolar hay daño alveolo-capilar, neumocitos tipo 1, la barrera, no hay barrera alveolar, barrera alveolar, entonces se pierde la barrera impermeable. En la fase 3 seguimos en exudativa, hay edema, y el edema este es el líquido que venía del espacio intersticial. Acá. Aumento de la permeabilidad, este es el resumen. Microtrombos, hasta ahí llegamos. Ahora, primero es exudativa, ¿no? Y luego viene, porque ya me preguntó qué pasa, la fase proliferativa. Entonces, en la fase proliferativa, que está entre el día 6 y 21, hay proliferación de los neumocitos tipo 2. Y miren lo que me preguntó. Miren, ya vamos a empezar a tener reparación. Puede mejorar o podría empeorar a la fase fibrótica. O sea, aquí va a haber una fase de proliferación, que es la fase de recuperación. O sea, proliferación para referirme a que el endotelio se va mejor, va a corregirse, las células epiteliales del pulmón también. A eso me refiero como esta fase proliferativa. Pero si esto no funciona, vamos a entrar en una fase de tipo fibrótica. Hay fibrosis, el colágeno, ¿no? Hay un pulmón rígido, hay aumento, la disminución de la distensibilidad. Entonces son pacientes que van a tener periodos largos de recuperación. Distribución del edema, eh, donde está principalmente en el edema alveolar, en las zonas declives y dependientes de regiones inferiores y posteriormente del pulmón. Es decir, esto es así. Este es mi pulmón, así. Entonces,
esta va a ser la zona más dañada. A eso me estoy refiriendo a esto. Cuando digo presencia de zonas declives o dependientes de regiones inferiores posteriores del pulmón, clave, acá vamos a tener nosotros mayor edema. Aquí va a ser menos y aquí va a ser menos. ¿Qué efecto tiene el edema declive? Este es el edema declive sobre la ventilación. Disminuye la aireación alveolar, especialmente en la mitad inferior del pulmón. O sea, si esta zona está dañada, esto nos va a llevar a una disminución de la llegada de aire. Entonces, aquí vamos a tener una disminución en la llegada del aire a las bases. ¿Qué pasa si yo tengo una disminución de la aireación? Obviamente que vamos a tener, miren acá dice, unos alveolos inundados, ventilación ineficaz. O sea, estaríamos hablando de una fase en la que el alveolo está completamente en fase de exudado todavía. Para cuando dice disminuye la aireación y por otro lado tiene alveolos con mucho contenido. Ya. Colapso. O sea, ya esto es un colapso. Esto es un alveolo normal. Esto es colapso. Miren, esa es la vía aérea. Este es el pulmón. Miren, eso está en colapso porque no hay oxigenación. Mejor dicho, porque el neumocitos tipo 1 está dañado. Entonces, si yo tengo acá colapso, ¿va a haber ventilación? No, doctor. Nada Por de eso, ventilación. exacto. Por eso vamos a tener un PO2 bajo. O sea, es el colapso el que está explicando. Y el colapso está relacionado con neumocitos tipo 1. Dice acá colapso y distensibilidad. Dos cosas. Acá, esto es alveolo, no está colapsado. Y esto, miren, como aquí yo tengo neumocitos tipo 1 normales, tengo surfactante, esto está distensible. En esta fase no va a haber distensibilidad. Por eso dice acá colapso y distensibilidad alterada. Por lo tanto, tengo pulmón rígido, presiones ventilatorias altas, es decir, que para poder inflar esto, yo tengo que tener una presión muy alta inspiratoria. Aquí el pulmón está inflamado, está con exudado. Y ahora lo que veníamos hablando en el capítulo de EPOC, mencionamos Doctor, en el inter... disculpe Sí, que lo moleste antes de que continúe. Una pregunta, entonces el colapso sería ya en la tercera fase de fibrosis, por eso hay el no, pulmón rígido no, o no, no? no, 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 no. ¿No? ¿Todavía? Ah, Esto ya. todavía estamos en fase exudativa. Ok, ok, doctor, gracias. Por eso está llevando a la P2 baja. Ya, miren, P2 baja. Ahora, ya la he ampliado. Acá, ya, flash 12. Shunt intrapulmonar. ¿Qué alteración de intercambio gaseoso aparece? Cortocircuito intrapulmonar del shunt mecánico. Miren esto. Alveolos perfundidos
pero no ventilados. Consecuentemente, consecuencia directa, hipoxemia refractaria. Entonces, acá yo tengo, primero que es un cortocircuito. Entonces, este oxígeno de acá, esta zona de acá, no va a oxigenar, ¿no ve? Porque tiene colapso y tiene trastorno de distensibilidad. Entonces, ¿qué les enseñé hace un minuto? Hace un minuto les dije, que acá había una vasoconstricción y esta sangre va a ser distribuida a zonas mejor perfundidas y mejor ventiladas. Entonces, esta sangre acá, escuchen esto, acá yo tengo el famoso cortocircuito. Entonces, ¿qué es el cortocircuito? ¿Quién me traduce? Es cuando, no sería cuando hay, no hay ventilación, pero la perfusión sí está normal, pero no se puede perfundir porque no hay volumen de oxígeno en el alveolo. Exacto. O sea, el cortocircuito entonces va a llevar al empeoramiento, este, va a llevar al empeoramiento. Ahorita les quiero dibujar. Esperen un ratito. Dibujar. Acá. Entonces yo borro esto y pongo la palabra cortocircuito. Entonces tal vez eso no lo entendían ustedes cuando estábamos empezando el tema hace una semana. Entonces el cortocircuito son zonas del pulmón que no ventilan adecuadamente, aunque hay perfusión, pero no va a haber oxigenación. O sea, por más que la sangre pase por acá, no va a haber oxigenación. Entonces, no va a haber oxigenación. Entonces, acá yo voy a poner, entonces, ¿qué es cortocircuito? Alvéolos perfundidos, pueden estar perfundidos, pero no ventilados. Entonces, la lesión del alvéolo colapsado está sin ventilación. Y la sangre que pase por allí no va a estar oxigenada. Esto es cortocircuito. Entonces, ¿ahora lo entendieron? Sí, doctor. En sí consiste que la sangre venosa va a pasar, pero no va a haber ni siquiera una molécula de oxígeno por el colapso. O Exacto. bueno, Y entonces, ¿qué hace esta sangre? Hay vasoconstricción. ¿Y dónde va? se va a dirigir a otros, se va a redistribuir a otros alvéolos que estén más sanos. Exacto, señores, exacto. Y miren esto. Estos cortocircuitos, entonces, son los que ustedes los conocen. Esto, los cortocircuitos, los que se conocen con el nombre de shunt, también. Entonces, yo voy a poner acá título, cortocircuito, cortocircuito es lo mismo que esto, shunt. ¿Listo? De a poco ya estoy mejorando ya mis dibujos. ¿O no? Sí, doctor, ahorita me mejoró. Ni opinan cada este miércoles que son. Están durmiendo. El año ya va a estar mejor, doctor. Gracias por la esperanza. Al año, el 2025. No se fue fregado. ¿Cómo me va a dar tanta esperanza? Lo importante es que se entienda, doctor. Sí, señor.
esto es acá, pero no se extraña, o sea, comparando con lo que uno hace en la pizarra, ¿cómo lo ven? Mejor, doctor. Es más Vieron, ¿no? cómodo, O es sea, más cómodo. y entendible, y queda grabado, ¿no ven? Sí, doctor. Ya. Creo que por eso optaron por las clases, ¿qué se llama? Por Zoom. Entonces, el Zoom no lo sienten tan, ¿qué se llama? Rutinario. ¿Logro llegar a ustedes? Perdón, doctor, ¿qué dijo? O sea, ¿logro hacer que no haya muchas diferencias con la clase teórica? No sé, en lo personal, a mí me gustaban las clases presenciales, Pero ahora que pero usted era fan de las presenciales, ahora con estas clases, ¿cómo lo ve? Usted que era fan de las presenciales. la verdad, más cómodo porque, digamos, uno ahí a la vez también puede estar con su celular ahí, de revisando ahí y siguiendo al mismo tiempo. Sí, pero yo le digo sobre la explicación, porque Ah, las no, presenciales, es bonito, ¿para qué? o sea, se nota mucho la diferencia entre presencial y por Zoom. Para mí, personalmente, doctor, yo creo que sí, porque así por Zoom es más personal uno a uno que en clase, porque uno está con su pantalla personalmente y lo ve directo, entonces le entiende Ya. mejor. Y vea que esto yo en la pizarra le voy a decir al alumno, bórrelo. ¿No ve? Eso Y también. fíjese que con ustedes estoy haciendo el diseño. O sea, tiene vida. Yo lo veo con vida, no sé. Díganme, ¿había alguien que quiso opinar? ¿Nadie? Bueno, entonces, los shun, acabo ya. ¿Qué alteración del intercambio gaseoso se aparece? Si hay shun, si hay cortocircuitos. Mire, ahí está. ¿Qué dice acá? Esto quería que aprenda. ¿A qué lleva esto? Miren estos jóvenes. Esta es pregunta de examen. Anote, Audrey. Esta pregunta yo siempre la hago y los alumnos no me podían responder. Por eso es que ahora, cuando les voy enseñando, hago todo para que llegue mejor al alumno. ¿A qué lleva esto? El Hipoxemia cortocircuito. refractaria. Exacto, señores. ¿Ven? Eso nos lleva a hipoxemia refractaria. Ahora, miren, si yo tengo mi cortocircuito, mi colapso, tengo toda esa lesión, esperen un ratingo, por favor. Ahora voy a borrar esto. Vamos a borrar. Tengo esto así, ¿no ven? A ver. Ya, tengo esto así. A ver, ¿quién lee? De acá. ¿Por qué hay disnea intensa? ¿Por qué el paciente tiene falta de aire? Porque por más que haya perfusión, o sea, buena ventilación, la perfusión está disminuida y causa hipoxemia. Bien, ¿y qué dice acá? Hipoxemia severa. Bien. Y todo este moco que hay acá, ¿qué me está haciendo? ¿Qué está haciendo el moco acá en el intersticio? Disminuye la distensibilidad pulmonar. Exacto, ya dijimos que los EPOC hay disminución de la distensibilidad pulmonar, por lo tanto hay menos intercambio de oxígeno, hay menos ventilación. Entonces yo esto lo voy, fíjense el dato que voy a agregar acá, menos ventilación. Listo, hay menos ventilación. Ahora, ¿por qué hay más trabajo? ¿Por qué hay más trabajo? ¿Por qué?
¿Tiene que ver con la disnea, doctor? La disnea, no, 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 no. Todo esto lleva a disnea. Todo lo que estamos viendo, todito nos lleva a disnea. Un ratito, esperemos un segundo. Un ratito. Al disminuir el oxígeno, doctor, eso no va a provocar una taquipnia. Disnea y taquimia, ya, correcto, está bien eso. Ya, todo esto de acá genera disnea intensa. Y para que haya disnea intensa, ¿qué tengo que tener? Hipoxemia severa. Perfecto, perfecto. Entonces, yo menos, tengo una distensibilidad pulmonar, ¿qué dice acá? Disminuida. Totalmente disminuida. Ya, acá. Miren, acá tengo una distensibilidad completamente disminuida por toda la fisiopatología. Tengo hipoxemia severa por los grandes shunts que se forman. Esto genera a un trabajo, eh, converge en una disnea progresiva, ¿no ve? Por hipoxemia severa. ¿Y qué tiene que hacer el paciente para poder meter más oxígeno? Aumentar el trabajo respiratorio. Bien, pero ¿en qué contexto? O En el sea, contexto de para un pulmón compensar. duro. Ah, Ujú. sí, sí, sí. Tienen un pulmón duro. En ese contexto. Doctor, una pregunta antes que pase, ¿Ya? para aclarar, para que se quede claro. La distensibilidad del alveolo, ¿por qué era que se disminuía? Surfactante. Por el surfactante, ¿no? Surfactante. Sí, señor, surfactante. Es decir, a ver, mm, claro, al no haber surfactante, el pulmón se colapsa y eso actúa directamente sobre, miren, la lesión del alveolo colapsa, está sin ventilación y la sangre pasa por allí, no va a salir oxigenada. Esto es cortocircuito. Pero ahora miren esto, tenemos ratito, una cosita interesante. Esta es la palabra que tal vez no me estoy dejando entender. La lesión del alveolo eh, causa menos surfactante y consecuentemente colapsa el pulmón, ¿no ve? ¿Cierto o no cierto? Sí, doctor, ahora sí, le entendí. Gracias. Colapsa el pulmón alterando la ventilación, ¿no ve? Y la sangre que pasa por allí no va a estar oxigenada. Esto es cortocircuito. Entonces, y este aumento, esta disminución de la distensibilidad del alveolo, más la hipoxemia severa por el cortocircuito, aumentan la disnea. O sea, todo esto es hipoxemia lleva a aumento de la disnea. Todo lo que es hipoxemia grave lleva a disnea. Listo. Y por lo tanto, esto causa, esto causa, así quedaría. Ya. Anote esta pregunta con lupa, que solo va a ser para los que escuchen el video o estén en clase. Ahorita está en clase. Sí, doctor, aquí está. Anote. ¿Por qué en el ARDS
No. ¿Cómo se explica la disnea y la hipoxemia severa en el ARDS? La respuesta es esta, ¿no? Es esto. Ya. Aquí está lo que ya habíamos dicho, ¿no? Los trombos, el daño endotelial. Ah, este es otro término que no sé si lo tienen claro. El espacio de muerto. Espacio muerto dice, ¿cómo se afecta la oclusión vascular, el espacio a la ventilación? Disminuye la perfusión de zonas ventiladas resultando de aumento del espacio muerto, ventilación desperdiciada. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer para ustedes es lo siguiente. Todos los textos, cuando ustedes lean, va a decir que en el distrito respiratorio el espacio puede estar muerto. Pero, ¿qué es entonces el espacio muerto? ¿Cómo definimos el espacio muerto fisiológico? Podría ser que tiene buena ventilación, pero no hay perfusión porque la arteria está tapada. Falso. Es una porción del volumen respiratorio que no participa en este intercambio gaseoso. Verdadero. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Yo, eso? doctor José Vargas. José A ver, José. Vargas. José Vargas, no se cambia de apellido, José. No, pues Escuchen siempre ha esto. sido eso. Escuché vaca por ahí. No, no, Vargas, Vargas. Esto que voy a escribir es lógico. Es solamente recordarles. ¿Están de acuerdo que esto está bien? ¿Lo entienden? ¿Lo recuerdan? Sí, doctor, ¿Dónde es el intercambio? en los alveolos. Alveolos, alveolos. Perfecto. Entonces, yo tengo un espacio muerto fisiológico donde no hay intercambio de oxígeno ni de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque estas unidades, la tráquea, no va a haber, la tráquea anatómicamente no está diseñada para eso, ¿no ven? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Ahora miren esto. Pero aquí está diciendo que el espacio muerto está aumentado. ¿Por qué está aumentado el espacio muerto? A ver, ¿quién me ayuda? Lean ahí. ¿Por qué está aumentado? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? En este paciente que tiene distrés respiratorio. ¿Qué tiene? Eh, trombo, mini trombo, trombo así. Microtrombos, ¿no ve? Microtrombo, sí. Microtrombos. Pregunto, si aquí hay microtrombos, ¿la sangre va a pasar? No, no va a pasar. ¿Y No va a qué va a haber nada, hacer? no ¿Qué va a se llama haber esto? nada, ¿Qué se nada de llama esto? shunt. ¿Correcto? O cortocircuitos. Entonces, vean ustedes que estos microtrombos hacen que hay ventilación, pero no hay perfusión, ¿no ven? Entonces, en estos lugares de todos estos alveolos donde hay microtrombos, ¿va a haber oxigenación? Nada, doctor, nada. Entonces, Cero. vamos a tener, esto va a generar un aumento del espacio muerto pulmonar. Es decir, miren, esto, miren,
Esto, ¿a qué está llevando? A que yo tenga zonas, puedo tener ventilación, pero no voy a tener zonas oxigenadas. Entonces va a haber un aumento del espacio muerto pulmonar. ¿Por qué? Porque hay pues trombos acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí lo siguen? Doctor, entonces los microtrombos que se producen en la En una zona sepsis. afectada, en una ¿Ya? zona afectada, van a ir y van a viajar y van a hacer trombo o shunts en un alveolo que sí tiene ventilación. ¿No? Escúcheme. Esto es normal. Este endotelio está dañado porque hay una disfunción endotelial y aquí se producen trombos. Y después de esto va a haber aumento del alveolo capilar, aquí va a haber líquido y aquí vamos a tener líquido. Entonces, está diciendo que vamos a suponer de que hay zonas que está todavía sin mucho líquido acá, pero hay trombos. Pero si hay trombos acá, todo este sector de estas zonas no va a ser oxigenada. Esto se va a generar shunt, por lo tanto, se va a aumentar el espacio muerto. El hecho de decir, hay zonas que no hay intercambio, como decía aquí, no hay aquí no hay intercambio, por lo tanto, la palabra no hay intercambio me está diciendo que en lugares donde antes tenía que haber intercambio, pero ahora hay microtrombos, ahora no hay intercambio, y eso está diciendo que aumenta el espacio muerto pulmonar. Por lo tanto, esto va a llevar a una mayor hipoxemia. Y aquí viene el problema. Esto va a generar que haya hipercapnia. Ahorita van a ver. Ya. Aquí está. Miren. ¿Por qué aparece la hipercapnia? Anote esa pregunta ahí. ¿La anotó? Doctor, ¿era por qué aparece la hipertensión? Ya. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Por ventilación sin perfusión, Ay, caramba. ¿Y eso qué se llama? es por el aumento de hipoxemia. Se produce hipoxemia y al haber poco oxígeno aumenta, como no hay perfusión, va a aumentar la concentración de dióxido de carbono en sangre. Exacto. Fíjese, fíjense acá, se complicó la cosa. Teníamos hipoxemia pura, ¿no ve? Así definimos insuficiencia respiratoria. Y ahora, este paciente está 3 días de enfermedad y este paciente estaba así. Aquí está. Miren, este paciente tenía PO2 menos de 60, primer día. Resulta que el cuarto día, tiene PO2 baja, menos de 60, pero miren esto, y tienen PCO2 mayor a 45 o 44. ¿Cómo explico esto? Ese paciente está transicionando, doctor, de tipo 1 al Bien. 2. ¿Y cómo explico esto? ¿Cómo explico? Vamos, díganme. ¿Puede repetir o formular la pregunta otra vez, doctor, por favor? Miren, el primer día, este paciente, esperemos un segundito.
Este paciente hoy empieza con su distrés respiratorio. Y esto es lo que nosotros vamos a reconocer como el primer día de distrés. Listo. Este es el primer día de distrés respiratorio. Y este es el cuarto día. Entonces, la pregunta es, acá. Entonces, aquí yo tengo, entonces el primer día, así se borra. Perfecto. Y esto es el cuarto día. Ya. Con este primer día de distrés respiratorio, el paciente tiene una PO2 menor a 60 mmHg. Listo. O sea, ya tiene este paciente acá, ya tiene acá este paciente el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Entonces, esto es insuficiencia respiratoria. ¿Y qué dijimos? Hipoxémica. Entonces, así está nuestro paciente el primer día. ¿Me siguen hasta ahí, no ven? Sí, doctor. Pero resulta que el cuarto día, este paciente, aparte, tiene un aumento de la PCO2 y dijimos la definición mayor a 44 mmHg. Entonces, este paciente, en otras palabras, tiene hipercapnia. Bien. Entonces, la pregunta que yo hago siempre, ¿cómo explico la hipercapnia? Entonces, ¿cómo yo explico esto? Es porque ahí empieza a haber una frecuencia respiratoria, el paciente empieza a respirar más rápido y se produce una acidosis respiratoria. ¿Ya? ¿Pero qué Llegó, llevó? el paciente tenía hartas respiraciones, bueno, se elevó su frecuencia respiratoria por la hipoxemia y ¿Ya? llegó un punto que ya sus músculos ya no, los músculos accesorios que utilizaba ya no pudieron aguantar ¿Cubrir? tanto, ¿eh? ¿Ya? Ya no pudieron cubrir y estos músculos colapsaron y ya después comenzó a acumularse debido a una claudicación. ¿Ya? Ya no van a poder mantener el ritmo y eso va a provocar una ventilación mucho menos y el CO2 se acumula. ¿Y si leen esto? ¿A qué se debe esto? Por aumento del espacio muerto pulmonar, ¿Sí o no? ¿Y por qué aumentó el espacio muerto pulmonar? porque no hay perfusión, a pesar de que hay ventilación. Porque, a ver, otras ideas. Doctor, yo entiendo que al no haber una buena perfusión, el dióxido de carbono se retiene en la sangre y no se puede eliminar. ¿Por qué no dicen? A ver, trabaja con la palabra espacio muerto. A ver, Por el, trabajen sh- con. Puede ser porque la capacidad vital está disminuida por los espacios muertos. La cantidad de aire que antes ingresaba ahora disminuye. De oxígeno, perdón. La cantidad de oxígeno que ingresaba ahora está disminuida. No. Sí, sí, sí. Hay menos, hay hipoxemia. Aumentó la hipoxemia. Ya, pero no por eso es. por el shunt, doctor. Bien, a ver, trabaje.
Miren esto. A ver. Miren, señores, ¿qué pasó acá? Cuando yo digo esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay menos espacio para perfusión, Cuando yo digo espacio muerto aumentado, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? que el porcentaje de daño pulmonar aumentó, Ya, ¿y eso a qué está llevando? a que el volumen de aire que ingresa disminuya. Mm, no, creo que no me dejé entender en la anterior parte. Señores, cuando hay espacio muerto, van a haber más zonas que están en shunt. O sea, van a haber más zonas que no puede haber intercambio de oxígeno. ¿Entienden? O sea, son zonas donde ha empeorado el paciente. Hay más infiltrado intersticial, hay más alveolos colapsados, hay más membranas hialinas. Y ahora, escuchen esto, empiezan a haber microtrombos. Ahora sí, ¿o no? ¿Me dejo entender? Sí, Señores, es doctor, que pero lo que no me están... sí, sí, diga, sigue. lo que yo quería preguntarle con respecto al tema es que ahí en el, no daría lo mismo porque el alveolo tiene infecciones, está lleno de moco, y el trombo va a afectar igual, usted me dice, al alveolo que ya está afectado, no a alveolos que están sanos. Entonces, O si quieres saber qué podría decirme, hay menos alveolos sanos. es menos menos porcentaje de pulmón sano. Pero la palabra clave es esta. Esta es la palabra clave. Es decir, están habiendo zonas. ¿Qué es el espacio muerto? ¿Qué es, cómo se define? Lugar donde no hay intercambio de oxígeno. Porque estructuralmente, anatómicamente, desde el inicio fue así. Ejemplo, el espacio muerto fisiológico. Hasta ahí me siguen, ¿no ven? Sí, hasta ahí sí, Ya. doctor. Pero ahora, el paciente, ¿qué tiene? Tiene más zonas donde pueden estar las estructuras capilares, alveolares, pero no están oxigenando, porque están dañadas desde el punto de vista histopatológico. Entonces esas zonas no van a intercambiar oxígeno. Por eso es que estoy diciendo aumento del espacio muerto pulmonar. Ahora sí, Sí, doctor, ahora sí. a ver, ¿quién se anima a darme toda la frase? ¿Quién se anima? ¿Por qué tengo esto? O sea, ¿por qué tengo hipercapnia? Entonces, la hipercapnia es un gran empeoramiento. Es porque aumentan los espacios muertos pulmonares, pues, doctor. No va a haber Exacto, perfusión. porque hay Hay más más que, daño, hay daño patológico. exacto, hay más cortocircuito, hay más resistencia, hay más vasoconstricción. O sea, todos estos elementos van a hacer que haya más zonas que no oxigenan. Entonces, me está diciendo esto que hay se está generando mayor cortocircuito, mayores zonas no oxigenadas. Entonces, ¿eso a qué está llevando? A un mayor espacio muerto pulmonar, ¿no ve? Y consecuentemente, ¿qué vamos a tener?
disminución de oxígeno, luego va a ser aumento del CO2 en sangre, una hipercapnia. Hipercapnia. Y ahí entra en la definición lo que les decía. Arrancamos con hipoxemia y si la cosa empeora, ¿se acuerdan que decía que ya los cortocircuitos o los shunt volvían a la hipoxemia refractaria? Y eso va agravando porque me va a llevar a una hipercapnia. Ya, anote, Audrey. eh, ¿Por qué hay un aumento de hipercapnia en el ARDS? Y aquí está la respuesta. ¿Me escuchó, Audrey? Sí, doctor, Aud- ya la anoté ya, la- ¿lo anotó? Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, grabe el audio y ya lo hago yo la otra. Perfecto, perfecto. Miren, esto ya lo habíamos dicho. ¿Cuáles son los signos funcionales iniciales de hay hipoxemia? Al comienzo, ¿no? Empeora, hipercapnia, hay adisnea y hay aumento del trabajo respiratorio. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué palabras claves tienen que haber? Anote esto, Audrey. ¿Qué palabras claves tienen que haber en manifestaciones clínicas para expresar qué palabras claves tienen que haber en manifestaciones clínicas del síndrome de distrés respiratorio? Dicten. Hipoxemia, Bien, hipercapnia. ya. La hipoxemia va a ser sensada por receptores sensoriales, llegan al cerebro, estás oxigenando mal y se activa el diafragma. Eso lleva a disnea, ¿no ve? Y lleva a un aumento del trabajo respiratorio. Resumen. Fíjense, resumen de resumen. Hay edema, hay colapso, hay shunt, hay hipoxemia, oclusión vascular, espacio muerto, aumentado. Fíjense, todo esto es el resumen. Este es el resumen. Todas estas palabras son claves. ¿Ya le hicieron foto? Sí, doctor. Perfecto. A ver, ¿por qué el oxígeno no corrige la hipoxemia? Porque hay más shunts. ¿Por qué el shunt intrapulmonar? Pregunta, ¿cuál es la causa principal de la hipoxemia refractaria? ¿Cuál es? Shunt. Intrapulmonares aumentados, ¿no? Alvéolos perfundidos, pero no ventilados. O pueden ser alvéolos ventilados, pero no perfundidos. Esto es shunt. Los alvéolos están perfundidos, llega sangre, pero tanto moco tiene, miren, tanto moco tienen, tan colapsados están, que van a ser shunt, ¿no ven? Esto me entienden, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor, está Acá, claro. está claro. ¿Por qué el oxígeno no corrige la hipoxemia? ¿Por qué? Porque lo que, Hay porque más lo que está shunt. mal no es la ventilación, es la perfusión. Exacto. No, es también la difusión. Entonces hay shunt. El edema alveolar, el edema alveolar y la difusión. ¿Qué pasa con la difusión de oxígeno cuando hay mucho líquido intersticial? Es decir, hay edema rico en proteínas, hay membranas hialinas, la membrana alveolar capilar está gruesa por todo el proceso inflamatorio. ¿A qué lleva esto? ¿A qué lleva? ¿A qué lleva? Que no hay perfusión del oxígeno. No, 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 no. Este es el término. ¿A qué lleva? Dice, ¿qué es esto? ¿Cuál es la perfusión? Es la cantidad de aire que llega, pero aquí lo que tenemos acá es una lesión de la barrera, está gruesa la membrana. Aquí la membrana
Está gruesa. Miren, este es mi alveolo y por todos los líquidos que tengo y la inflamación de los capilares, así, tengo lesión de los neumocitos. ¿Esto a qué llevó? ¿A qué llevó eso? Disfunción en intercambio gaseoso, doctor. Llevó a esto. Está correcto lo que ha dicho. Pero llevó a esto. ¿Qué hay acá? ¿Esto qué es? Esto es esto, jóvenes. Miren, ¿qué tengo ahí? Barrera alveolo capilar engrosada, ¿no ve? ¿Cierto? Por lo tanto, si esto está engrosado, ¿cómo va a estar la difusión de oxígeno? ¿Cómo va a estar? Disminuida. Correcto. Entonces, esto me va a alterar la difusión de oxígeno, disminuida. Ahora, repitiendo, todo esto se llama barrera alveolo-capilar engrosada, ¿no? Entonces, aquí hay edema. ¿Y qué llevó a que esto esté aumentado? Las membranas hialinas que estaban acá, el edema de las proteínas, la disfunción alveolar y capilar, ¿no ven? Todo eso fue consecuencia de todo esto fue consecuencia de la inflamación alveolo capilar. Entonces, a esto viene acá. Listo. La membrana está gruesa, más de 100 micras. Esto ya vimos. Esto ya vimos también esto. La hipoxemia. Esto ya vimos. Esta es la fase exudativa que ya la analizamos. Ya analizamos que es hipoxemia, taquipnia y aumento del trabajo respiratorio. ¿Cómo es la disnea? Es una sensación de respiración superficial y rápida para captar aire suficiente. Y vean ustedes, la taquipnia es el aumento de la frecuencia respiratoria. Ya vimos eso. Y aquí dijo alguien lo siguiente. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Fatiga muscular. ¿Cuál es la consecuencia final de la intervención? O sea, si el paciente sigue en distrés, ya se le ha puesto oxígeno, pero no tiene más apoyo, el paciente va a tener un diafragma que ya no se contrae, unos intercostales que no se contraen, y esto nos va a llevar ya hay que entubarlo al paciente.
y hasta hipercámnico aquí. La radiografía de tórax, ya le había dicho que son focos de condensación. Ya vimos esto del edema, el síndrome de distrés respiratorio versus cardiogénico. Ya lo vimos. Ah, un detallito acá. ¿Y cómo me puedo orientar a cardiogénico? Acá los dos son parecidos radiográficamente, pero el paciente puede tener cardiomegalia, eso orienta a corazón. Otra imagen va a ser, el paciente va a tener hipertensión pulmonar venocapilar y eso yo lo puedo ver en la radiografía. La tomografía computarizada, aquí muestro todo lo que es consolidación, colapso y resumen de la fase exudativa, disnea, taquipnea, trabajo. Todas estas son las características de la fase o exudativa. ¿Qué pasa al final de la fase exudativa? Se pierde la barrera, se inunda el alveolo, fracasa la ventilación y el oxígeno deja de servir. Y ahora vamos a entrar, después ya vamos a entrar en una fase fibrótica. Aquí que tengo heterogeneidad del pulmón, que muestra la tomografía del tórax en la insuficiencia, digo, en el distrés respiratorio. O sea, tiene zonas heterogéneas. ¿Qué significa eso? Va a mostrar zonas de colapso, va a mostrar zonas de neumonía, y va a notar zonas que están aireadas. A eso se llama un baby link, o sea, muchas características, pero sobre todo hay consolidación. Vidrio deslustrado es lo que también se ve. Eh, Siempre hay taquimia, siempre hay hipoxemia en un distrés. Diferencial obligatorio, ya dijimos con qué. Esto es menos frecuente. Puede ser neumonitis intersticial aguda, estos son también virales. Lesión inmunitaria aguda, que serían las transfusiones. Neumonitis por hipersensibilidad, o sea, podría ser un cuadro de alergia. eh, Lesión pulmonar por toxinas. Acá que tengo. ¿Cómo se diagnostica? Hay que descartar cardiogénico. Resumen de oro, no son diagnósticos por sí solas. La clínica inicial puede engañarnos, el corazón siempre se investiga y en el AR se piensa, no se ve, si no se descartan edema cardiogénico. Siempre hay que estar atentos a ese detalle. Esto ya lo comenté. Aquí está, miren. Cuando es ARTS o distrés respiratorio, es pulmonar, hay lesión del epitelio, distribución heterogénea y la reclutabilidad es muy baja. En cambio, cuando estamos hablando de, esto es ARTS directo, neumonía, ¿no? Indirecto, el origen es sistémico endotelial. Bueno, esto no lo vamos a tomar muy a pecho. Y aquí tengo la proliferativa y luego vamos a tener la reparación. Mecánica, hipoxemia. Sí, 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 sí. Flash, histología de cambios, esto ya hablamos. Cambios en el infiltrado celular. Miren ustedes qué leucocitos son los que provienen. En la foto había mucho neutrófilo, que es la que está más metido en el distrés. ¿Qué pasa con los neumocitos tipo 2? ¿Qué papel cumplen? Proliferan sobre las membranas basal alveolar, sintetizan más nuevos surfactantes. El 1 se destruye. Se diferencian del tipo 1, son los arquitectos de la reparación. Aquí está. Eso va a suceder. Y empiezan a activarse los dos para que haya reparación. Ya. Eh,
Bueno, después al final vamos a tener la fase fibrótica, donde hay fibroblastos, nada más nos interesa. Ahora, ¿qué pasa en la microcirculación? ¿Qué ocurre en los vasos pulmonares? También el vaso pulmonar va a tener fibroproliferación, oclusión vascular, y esto va a generar una hipertensión pulmonar. Ya. Miren, menor de extensibilidad, aumento del espacio muerto. Ojo, puede haber riesgo de neumotórax. Estos pacientes pueden hacer neumotórax espontáneo. Fase proliferativa, intento de reparación, neumocitos tipo 2, linfocitos, hay una esperanza. Si falla la fibrosis, nos quedamos con hipertensión pulmonar y secuelado. Eso fue lo que pasó en el COVID. Listo, jóvenes. Bueno, esto quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Así que mañana nos vemos a las 8 de la noche. Por favor, no se olviden, lo más importante es su número de lista, lleven sus borradores, todo lo necesario ya para dar el examen. Ya no les voy a decir lo que tienen que llevar. Lo único que quiero recalcarles es el número de lista, por favor. ¿Ya? Ok, doctor, Muy bien, está bien, gracias. Bueno, buenas noches, pero Gracias. yo les sugiero que sigan estudiando. Muchas gracias, doctor. ¿Listo? Gracias, Ok, doctor. Gracias, doctor. ok, listo. Hasta Gracias, luego. doctor. Ah, Hasta si luego. tienen, si puedo,